No vengo a hacer defensas ciegas. Vengo a poner orden donde hay ruido. En este video voy a diseccionar, con precisión, la funa a Annie Walton. Premisas, pruebas y falacias. Si buscas espectáculo, acá no lo vas a encontrar. Buscas verdad, bienvenido. Para quienes apenas conozcan este canal, me presento. Soy Dark, aunque muchos me conocen como Ethan. Raramente hablo de funas, porque mi contenido no gira en torno al morbo ni al chisme, sino a la razón y la disección lógica del discurso digital. A lo largo del tiempo he realizado análisis y respuestas a usuarios potencialmente riesgosos, como Pasita Grimsley o Salve Gardens. Y no lo hice desde el odio, sino desde la observación ética, analizando sus patrones de lenguaje, los sesgos cognitivos que proyectan y las implicaciones que tienen sus palabras dentro de comunidades jóvenes. Lo que hago no es exponer por entretenimiento, sino documentar, examinar y desmontar lo dañino. Cada argumento que presento está fundamentado en lógica, psicología del discurso y pensamiento crítico. No hay insulto, solo precisión. Este canal no busca luchar, busca depurar la información. Y eso implica usar un lenguaje técnico, filosófico y racional, para que cada palabra tenga peso y dirección. Así que aclaro desde ya, no vengo a hacer una defensa ciega. Vengo a poner orden donde hay ruido. Y eso es exactamente lo que se demostrará a lo largo de este video, donde diseccionaremos paso por paso la funa hacia Annie Walton. Ahora bien, ¿de dónde surge todo este ruido llamado funa a Annie Walton? El origen de este conflicto se remonta a una serie de desacuerdos y expresiones impulsivas dentro de un antiguo team. En su momento, Annie emitió comentarios negativos sobre el grupo, incluyendo lenguaje ofensivo hacia algunos de sus integrantes. Ese hecho, que, por cierto, no se niega ni se maquilla, fue suficiente para que meses después varios usuarios retomaran fragmentos de esas conversaciones, descontextualizándolas y presentándolas como prueba de hipocresía. Sin embargo, el problema real no es lo que se dijo, sino cómo se utilizó. Lo que empezó como una crítica interna, terminó mutando en una campaña de desprestigio personal, donde las emociones reemplazaron la lógica. A partir de ahí, surgieron cuentas dedicadas exclusivamente a atacar a Annie, usando argumentos superficiales, memes, comparaciones forzadas con otras gachatubers como en Nico Gobblers, y afirmaciones sin evidencia sobre supuestas multicuentas. Lo más preocupante es que gran parte del material usado para funar no se sustenta en pruebas verificables, sino en capturas descontextualizadas, interpretaciones sesgadas y falacias emocionales. En lugar de analizar el comportamiento con objetividad, se generó una especie de caza de brujas digital, donde cada nuevo rumor era asumido como hecho. En resumen, la funa a Annie Walton nace de un conflicto menor amplificado por la emocionalidad colectiva, el sesgo de confirmación y la falta de criterio analítico. Es decir, un caso típico de cómo una pequeña chispa de desacuerdo puede transformarse en un incendio mediático cuando se pierde el sentido crítico. Bien. Ya expuesto el contexto, pasemos a lo esencial, la desmontada. Lo primero que hay que entender es que gran parte de la funa hacia Annie Walton no se sostiene bajo ningún tipo de análisis lógico ni epistemológico. Lo que aparenta ser una acusación estructurada, en realidad, es un compendio de falacias y sesgos repetidos hasta el cansancio. Empecemos con la más evidente, la falacia ad hominem. En lugar de criticar conductas o hechos concretos, muchos optaron por atacar la identidad misma de Annie, llamándola hipócrita, copiona, o incluso usando insultos degradantes, como si el lenguaje emocional reemplazara la evidencia. Luego tenemos la falacia de generalización apresurada. Tomar un solo episodio, una crítica impulsiva o un comentario desafortunado, y elevarlo a la categoría de esencia moral de una persona. Es decir, juzgar a un individuo por un momento de ira como si fuera su estado permanente. A eso se le suma el non sequitur, la desconexión lógica. Ejemplo. Annie opinó mal de un team, por lo tanto es una mala persona. El razonamiento no sigue, porque una opinión agresiva no implica necesariamente una corrupción ética o intención de daño sistemático. También se observa un claro sesgo de confirmación. Los detractores solo difunden las pruebas que encajan con su narrativa, ignorando todo aquello que la contradice. Y eso, dentro de la ética digital, se traduce en manipulación informativa. Finalmente, el elemento más tóxico de todo esto, el efecto de masa o falacia ad populum. Muchos repiten los mismos argumentos porque todos lo dicen, sin verificar su origen.
Se trata del pensamiento colectivo que sustituye el juicio propio por la validación grupal. En conjunto, esto no es un caso de justicia digital. Es un ecosistema de ruido, donde la emocionalidad reemplazó al razonamiento, y donde la repetición se disfrazó de verdad. Por eso, la función de este video no es limpiar nombres, sino limpiar ideas. Porque cuando se confunde funar con analizar, lo que muere no es una reputación, muere el pensamiento crítico. Vamos ahora con algo que merece bisturí: las acusaciones sin evidencia, los prejuicios por herramienta, y el mal uso de la terminología argumentativa. Empecemos con la joya de siempre. Tienes multicuentas. Una afirmación sin evidencia es una falacia de afirmación gratuita, o en latín, argumentum ad ignorantiam. En cristiano, como no puedo demostrar que es falso, entonces debe ser verdad. Error grave. En lógica, quien afirma tiene la carga de la prueba, no quien recibe la acusación. Si no hay capturas, patrones técnicos verificables ni correlaciones temporales consistentes, la idea de las multicuentas no pasa de ser una conjetura revestida de paranoia digital. Ahora, el segundo punto. Usa chat, entonces sus argumentos no valen. Eso es un ad hominem circunstancial, disfrazado de crítica técnica. Se ataca el medio, no el mensaje. Que alguien use una herramienta no anula la validez de sus ideas. Sería como decir que una persona no sabe escribir porque usa una pluma cara. Chat no genera ideas si no hay criterio humano detrás. Lo que hago aquí no es delegar pensamiento, es refinarlo. Y si tu única defensa es desacreditar al instrumento en lugar del argumento, estás firmando tu rendición intelectual. Y ahora sí, el tercer punto, el que da pena ajena. Alguien respondió ad populums. Ya cállate, we. Eso demuestra que ni siquiera entienden cómo funcionan las falacias que intentan usar. Ad populum no es una palabra mágica para invalidar al otro. Es un error lógico que consiste en apelar a la mayoría para justificar una postura. Ejemplo real. Decir todos piensan que tienes la culpa, por lo tanto la tienes. Lo que hicieron fue el equivalente a lanzar un término en latín como si fuera un emoji de superioridad. Eso no es argumentar, eso es fingir saber. En resumen, decir que alguien tiene multicuentas sin evidencia igual a afirmación sin fundamento. Desacreditar por usar una IA igual a ad hominem circunstancial. Mal usar ad populum sin contexto igual ad ignorantiam conceptual. Y en todos los casos, el patrón es el mismo. La falta de rigor. La red se llenó de gente que cree que repetir palabras como falacia o multicuenta les da autoridad, pero olvidan que la autoridad no nace del ruido, sino de la coherencia. Así que no basta con decir cállate, we. No cuando del otro lado hay alguien que sabe, porque callar no siempre es sinónimo de perder, sino de observar el caos antes de desintegrarlo con argumentos. Una vez desmontado todo lo necesario, es hora de cerrar el telón. La conclusión que podemos extraer de todo esto es clara. Todas estas cuentas haters siguen un mismo patrón de comportamiento, una actitud gregaria y carente de criterio individual, típica de quienes caen una y otra vez en errores lógicos, desde ad populum hasta ad ignorantiam y ad hominem, acompañados de una buena dosis de sesgos cognitivos. No argumentan, se agrupan. No razonan, repiten. No buscan la verdad, buscan ruido. Y si alguno de estos haters de Annie llega a ver este video y decide intentar desmontarlo, adelante. Los espero. Pero que quede claro, aquí no se debate con emociones desbordadas ni con falacias recicladas. Aquí se discute con razón, evidencia y coherencia. Porque mientras muchos solo reaccionan, otros pensamos, analizamos y cuando hablamos, dejamos resonando el eco de la lógica, no del fanatismo.